entenderla, les va a ser de mucha utilidad el video que yo compartí con ustedes en la mañana. Así que lo que vamos a ver hoy, una vez que ustedes vean el video ya en casa o su habitación, les va a hacer, espero, mucho más sentido. ¿Ok? Otra cosa, he estado recibiendo solicitud de algunos de ustedes y de otros, de sus compañeros de los otros salones, para compartir videos. Yo comparto los videos que hago para la clase con ustedes, pero no comparto los videos que hice para otras clases porque incluye material que solamente les compete a ellos, no a ustedes. En su momento vamos a cubrir los temas con ustedes y tendrán material si es necesario. Ok, bueno, pues voy a compartir la pantalla para de una vez iniciar con nuestra clase del día de hoy. Si vieron ustedes el video el fin de semana que yo compartí con ustedes la semana pasada, seguramente recordarán que estuvimos hablando de aminoácidos y mencionamos ya al final del tema algunos aminoácidos específicos que tienen algunas características que los hacen, digamos, únicos, diferentes a los demás. Por ejemplo, mencionamos que glicina, el aminoácido más sencillito de todos, no es capaz de rotar el plano de la luz polarizada porque carece de un carbón quiral, es decir, un carbón asimétrico, un carbón que tenga 4 cosas unidas a sus 4 bracitos por medio de enlaces covalentes. Recuerden que él tiene en la cadena lateral un hidrógeno y ya de por sí hay otro hidrógeno en otro de los bracitos, así que el carbón alfa no es un carbón quiral en el caso de glicina. Luego mencionamos la absorción de la luz ultravioleta. El aminoácido más importante a este respecto es el aminoácido triptófano. Es un aminoácido un tanto complejo en la estructura porque es el único que tiene en la cadena lateral un sistema doble de anillos. Y finalmente terminamos hablando de cisteína, uno de los 2 aminoácidos que tiene en la cadena lateral azufre, pero a diferencia de metionina, que es el otro, cisteína tiene extremo, lo que permite que al acercarse 2 cisteínas, las cadenas laterales de las 2 se puedan unir por medio de enlaces disulfuro. Para la clase del día de hoy, ustedes estuvieron hablando o leyendo sobre la forma de las proteínas, lo que conocemos como estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y vieron las fuerzas que mantienen esas formas estables. Una de las fuerzas que lo mantiene estable pues es justamente la formación de los enlaces disulfuro entre las moléculas de cisteína. Ok, y más o menos ahí nos quedamos en lo que compartí con ustedes en la semana pasada. El material que vamos a ver ya de aquí en adelante es material nuevo. ¿Okay? Bien, lo que ven ustedes en la pantalla, y espero que lo estén viendo también los que están del otro lado de la pantalla, es una tablita que no aparece en su libro. Y es una tablita que nos muestra los grupos de los aminoácidos que tienen la capacidad de cambiar su carga eléctrica. Les llamamos grupos ionizables. ¿Okay? Cuando ustedes vean la clase que yo compartí sobre justamente la terminación de agua y pH, van a entender un poquito más este concepto, pero por ahorita simplemente quiero que nos quedemos con la siguiente idea. Quiero que vean ustedes la primera fila donde dice alfa-carboxilo. Alfa-carboxilo es un grupo funcional que comparten prácticamente todos los aminoácidos. Todos tienen en su carbón alfa un grupo carboxilo. Estamos hablando por lo menos de los 20 aminoácidos que componen a las proteínas, ¿ok? Y quiero que vean en el extremo derecho la columna que aparece ahí que dice pKa aproximado. Cada uno de los grupos ionizables de los aminoácidos tiene un valor de pK. Y seguramente ustedes recordarán, porque ya lo vimos en una clase anterior, que pK es el logaritmo negativo de la constante de disociación de ese ácido en particular. Estos grupos ionizables se comportan justamente como ácidos y bases débiles.
y tiene la capacidad de donar o de recibir protones. Y quiero que vean esto, el grupo carboxilo, cuando predomina la forma ácida, no le aporta ninguna carga a la molécula. Pero cuando predomina la forma básica, este grupo carboxilo le confiere una carga negativa a la molécula. ¿Y cómo sabemos cuándo predomina uno y cuándo predomina otro? Bueno, pues conociendo el pK de ese grupo funcional y el pH del medio en el que se encuentra. Está por debajo del pK, predomina la forma ácida. ¿Okay? Si el pH del medio está por arriba del valor de pK, va a predominar la forma básica. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo algún aminoácido, el que sea, y que lo tengo en una solución que tiene un pH de 1, El grupo alfa carboxilo tiene un pK de 2.1. Quiere decir que el pH del medio está por arriba o por abajo del pK de ese grupo ionizado. El pH es 1, el pK es 2, ¿qué está arriba y qué abajo? Exactamente, estoy por debajo del valor del pK. Y si estoy por debajo, dijimos que predomina la forma ácida. Y de acuerdo a la tablita que tenemos aquí, la forma ácida le aporta una carga a la molécula a ese valor de pH. No, es 0. Pero vamos a suponer que yo ajusto el pH de esa solución y ahora en lugar de que sea 1, lo pongo en 5. Ya no es 1, ahora es 5. Díganme algo, ¿estoy ahora por arriba del pK del grupo carboxilo o estoy por debajo? Estoy por arriba. Y si estoy por arriba del valor de pK, ¿qué va a predominar? La base. A ese nuevo pH, ¿qué carga le va a aportar a la molécula el grupo carboxilo? Una carga negativa. Ahora quiero que vayan ustedes a la 1, 2, 3, 4, a la cuarta fila, más allá de los encabezados, que dice alfa-amino. Alfa-amino es el otro grupo ionizable que todos los aminoácidos comparten. ¿Ok? Vean que tiene su propio valor de pK, es un valor 9.8, está bien arriba. ¿Ok? Si yo tuviera a este grupo alfa-amino o a este aminoácido que tiene el grupo alfa-amino en una solución que tiene un pH de 1, ¿cuál de las dos formas del grupo alfa-amino va a predominar? ¿La forma ácida o la forma básica? La forma ácida. ¿Y la forma ácida me confiere carga o no me confiere carga? Exacto, me confiere a ese valor de pH una carga de 1. Vamos a suponer que ajustamos el pH de la solución y lo subimos a 5, como hicimos hace rato. ¿Qué carga va a aportar el grupo alfa-amino a un pH de 5? Sigue siendo positiva. ¿Por qué? Porque no he sobrepasado su valor de pK. ¿Ok? Ahora, todas las otras filas que ustedes ven ahí en esa tablita corresponden a los grupos funcionales de las cadenas laterales que son ionizables. No todos los aminoácidos tienen en su cadena lateral, pero estos que aparecen aquí, sí. Por ejemplo, aspartato y glutamato tienen en la cadena lateral otro grupo carboxilo, además del grupo carboxilo del carbón alfa. Y por lo tanto, también ese grupo no alfa carboxilo puede aportar cargas. Solamente que quiero que noten algo. Tiene su propio valor de pK. Y quiero que noten algo. El grupo alfa carboxilo es un carboxilo. Y el grupo no alfa carboxilo también es un carboxilo. Sin embargo, los valores de pK son distintos. ¿Por qué? Porque los grupos funcionales que rodean a esos pKs, a esos grupos carboxilo, modifican sus valores de pKs. El pK no es constante. Un grupo carboxilo no siempre tiene el mismo pK. Depende de los átomos que lo rodean. ¿Okay? Y noten ustedes ahí que debido a los átomos que lo rodean, pues los valores de pK de estos grupos funcionales carboxilo, a pesar de que es el mismo grupo carboxilo,
COOH, difieren. ¿Ok? Vean más abajo, ahí hay otros grupos amino no alfa, por ejemplo, en la cadena lateral. Hay uno por ahí medio raro que se llama imidazolio, que es un anillo de 5 lados en histidina, que también está en la cadena lateral. Y van a notar ahí que pues aparecen enlistados los aminoácidos cuya cadena lateral tiene grupos ionizables. No aparecen todos los aminoácidos porque no todos los aminoácidos tienen esa característica. Por ejemplo, valina, su cadena lateral no aporta nada. Alanina tampoco, ¿ok? Pero hay algunos que sí. Recuerden que estamos tratando de ver por qué es tan importante el valor de pH. Recuerden que hemos pasado una buena cantidad de días estudiando agua y pH. Derivamos de agua, de la disociación de agua, el concepto del producto iónico del agua, y a partir del producto iónico del agua derivamos el concepto de pH. ¿Por qué es tan importante pH para nosotros? Ven que Dios puso un rango de pH normal en el cuerpo muy estrecho, 7.35 a 7.45. Y cuando vean el video que yo compartí con ustedes en la mañana, van a ver que Dios colocó mecanismos en nuestro interior para que no nos salgamos de ese rango. Sí, a veces nos salimos cuando vencemos esos mecanismos, pero Dios colocó estrategias para evitar que nos salgamos. ¿Por qué? Quiero que vean la siguiente diapositiva. Vamos a trabajar con el aminoácido más sencillito de todos, con glicina. ¿Okay? Glicina tiene grupo alfa-carboxilo, tiene el grupo alfa-amino, tiene un hidrógeno y es el único aminoácido que no tiene carbones quirales, por eso no rota el plano de la luz polarizada. Como ustedes pueden ver aquí, tiene el grupo amino, que es esto que estoy señalando aquí. Tiene el grupo carboxilo, que es esto que estoy señalando acá. Y como ven, esta forma de escribir el aminoácido glicina, ya lo hemos comentado, no es correcta. ¿Ok? No es la forma correcta. Ahora, el grupo carboxilo tiene esa reacción de disociación. COOH puede perder su protón, convertirse en el ion carboxilato que tenemos aquí, más el protón. ¿Ok? Tiene, por supuesto, un pK, y el pK del grupo carboxilo, en el caso de glicina, es 2.1. ¿Ok? El otro grupo ionizable de la glicina es el grupo amino, este que yo tengo de este lado. Su reacción de disociación es la siguiente. La forma ácida, NH3 más, pierde su protón para convertirse en la forma ácida NH2. Tiene un valor de pK también que es 9.8. Bueno, vamos a ver qué pasa con este aminoácido si yo no lo toco, pero sí modifico el pH del medio en el que está. Y para eso vamos a imaginarnos que tenemos dos barreras, ¿ok? Que he representado ahí con esas líneas verticales que ustedes ven en la pantalla. Esas líneas verticales representan los valores de pK de los grupos funcionales que tiene esta molécula en particular. Tiene solamente dos, el grupo alfa-carboxilo y el grupo alfa-amino. Si la molécula tuviera más grupos funcionales, pues yo tendría que poner más barritas. ¿Ok? Cada uno de esas barritas corresponde a un valor de pK. Y voy a empezar desde el más abajo a la izquierda, así que le voy a asignar 2.1, que corresponde al valor de pK del grupo alfa-carboxilo, y le voy a poner 9.8 a la segunda barrera, que corresponde al valor de pK del grupo alfa. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Y vamos a ver cómo se comportan esos grupos funcionales que ya dijimos que pueden cambiar de carga dependiendo del pH del medio. Estamos hablando ahí de los grupos ionizables alfa-carboxilo y alfa-amino. ¿Ok? Vamos a imaginarnos algunos aminoácidos que queden en estos espacios, en estos tres espacios aquí. Un pH que quede por debajo de 2.1, vamos a suponer 1. ¿Ok? Estamos por debajo de 2.1. Un pH que quede en este rango aquí, entre 2.1 y 9.8, ¿qué les parece? 7. Podría haber sido 6, podría haber sido 8 o 5, cualquiera. ¿Ok? Pero ponemos uno entre esos dos extremos.
hasta el otro lado de nuestro esquemita y pues ponemos uno que sea de 2, ¿ok? Y vamos a ver qué pasa con esos grupos carboxilo cuando yo voy modificando el pH del medio de acuerdo a las reacciones de disociación que tienen y sus correspondientes valores de pK. A un pH de 1, díganme cómo va a estar el grupo alfa carboxilo. Va a tener, estoy por abajo o por arriba de su pK, para empezar. Estoy por abajo, su pK es 2.1, yo tengo un pH de 1, así que estoy por abajo. ¿Qué forma va a predominar? Ácida, de acuerdo a la reacción de disociación. ¿Qué carga aporta la forma ácida? 0, no aporta, así que le pongo un 0 ahí. Quiero que vean el grupo alfa amino. ¿Cuál es su pK? 9.8, está súper alto. El pH del medio en el que yo lo tengo es 1, así que estoy bien por abajo de su pK. ¿Qué forma predomina? Ácida. De acuerdo al ácido, de acuerdo a la reacción de disociación, ¿qué carga aporta el ácido? Positiva, ¿ok? Y ponemos una carga positiva. Vamos a modificar ahora el pH del medio, ¿ok? Y vamos a ajustarlo a 7. 7. ¿Qué pasa con el grupo alfa carboxilo? El pH ahora es 7. ¿Estoy por arriba o por abajo de su valor de pK? Estoy por arriba. ¿Predomina qué forma? La forma básica. De acuerdo a esto, ¿qué carga aporta? Negativa. Ponemos un signo negativo. Vámonos con el grupo alfa amino. ¿Qué me pueden decir? Sigue estando por debajo de su propio pK, por supuesto. Su pK, recuerden, es 9.8. El pH que yo tengo en el medio es 7. Estoy por abajo. Sigue manteniendo una carga positiva. Sigue predominando la carga positiva. Bueno, vamos a volver a ajustar la carga, el pH, perdón, y esta vez vamos a moverlo hasta un pH de 12. ¿Cómo se comportaría el grupo alfa carboxilo a un pH de 12? Negativo, estamos por arriba de su pK, predomina la base, negativo. ¿Y qué me dicen en cuanto al grupo alfa amino? ¿Ven qué predomina? Estamos por arriba de su pK, predomina la forma básica, de acuerdo a la reacción de disociación, la forma básica no tiene carga, así que no aporta carga. ¿Okay? Vamos a ver cuáles serían las cargas netas de esta molécula a los diferentes pHs. ¿Okay? A un pH de 1, la carga neta de la molécula sería más 1. A un pH de 7, en teoría, aunque lo vamos a ajustar en un momentito, la carga neta sería de 0. Y a un pH de 12, la carga neta sería de menos 1. ¿Ok? Menos 1. Ahora, quiero que noten algo. Es la misma molécula. No la hemos modificado. Lo único que hicimos fue cambiar el entorno en el que la tenemos. O de iones de hidrógeno que tenemos en la solución. Sin embargo, vean que en un pH es un catión, en otra es un suiterium, no tiene carga, y en otra es un anión. Si yo lo coloco en un campo eléctrico, si tengo un pH de 1, es un catión, se va a mover hacia el cátodo, que es el polo negativo, pero si ese mismo aminoácido yo lo tengo en un pH de 12, se va a mover en sentido contrario. Lo que pasa a veces con nosotros, ¿no? De repente en casa nos portamos de cierta forma y cuando vamos a la fiesta de los amigos, pues nos portamos de una forma distinta. Somos los mismos. Lo único que cambió fue el entorno en el que estamos. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque las moléculas dentro de nuestro cuerpo, para poder interactuar entre sí, muchas veces lo hacen a través de diferencia de cargas. Para que dos moléculas se unan y reaccionen, muchas veces son atracciones por diferencias de cargas. Si el cuerpo no tuviera un sistema tan fino que colocó Dios ahí para regular el valor de pH y de repente nos saliéramos a cualquier antojo, de repente un día las moléculas se estarían atrayendo como debería ser y al día siguiente a lo mejor una de ellas ya no tiene otra carga distinta y por lo tanto ya no se siente atraída, y lo peor sería que las dos tuvieran la misma carga, porque ahora ya no se atraen, sino que se repelen del todo. Si eso llegara a pasar, una persona estaría en serios problemas. Imagínense que tenemos una proteína, una enzima, que agarra su sustrato, porque se siente atraído a él por una diferencia de cargas, y lo convierte en un producto. Eso es lo que habitualmente debería ocurrir.
Pero al cambiar el pH del medio, esa enzima ahora no solo no se siente atraída por su sustrato, sino que a lo mejor hasta lo repele. ¿Qué va a pasar con esa reacción? No se va a dar, simplemente no va a funcionar y esa persona puede estar en riesgo de perder la vida. Y no solo eso, ustedes leyeron para el día de hoy que las proteínas tienen que tener una cierta forma. Les llamamos estructuras. Hay una estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Leyeron de eso para el día de hoy. La estructura primaria, recuerden que es la simple secuencia de aminoácidos. Pero las proteínas no están así como una tirita nada más. Adquieren cierta forma tridimensional que llamamos estructuras secundarias, terciarias, y cuando hay más de una cadena de aminoácidos, cuaternaria. Bueno, esas estructuras se mantienen por diferentes fuerzas. Por ejemplo, la estructura primaria es por enlaces covalentes. Pero la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria se mantiene por varias fuerzas distintas. Fuentes de hidrógeno, enlaces covalentes, fuerzas de Van der Waals, enlaces salinos o enlaces electrostáticos, que son atracciones por diferencia de carga. Imagínense por un momento que tuviéramos una proteína que hace un montón de aminoácidos que hacen esta forma, como una especie de asa, y que el asa se mantiene porque esos dos aminoácidos que están en esta posición, uno es positivo y otro negativo, se sienten atraídos entre sí, y entonces esta asa se mantiene. Pero si de repente yo cambio el pH del medio, estos aminoácidos que tenían carga distinta a lo mejor cambian de carga, y en lugar de mantenerse atraídos entre sí, ahora se repelen. ¿Qué va a pasar con esa asa de aminoácidos? Simplemente se va a perder. La forma se va a perder. Así que no solamente la interacción entre las moléculas se puede perder cuando yo modifico el pH, sino que la forma misma de las moléculas, particularmente las proteínas, se puede perder. Y si se pierde la forma de las proteínas, ¿qué pasa con su función? Se pierde. Si perdemos la forma, perdemos la función. Así que imagínense qué desastre tendríamos dentro de nuestras células si de repente el pH se moviera para todos lados, sin ningún mecanismo para detenerlo. En la clase que compartí con ustedes esta mañana, aparecen los principales sistemas que Dios colocó en nuestro cuerpo para evitar que eso ocurra. Les llamamos sistemas amortiguadores. Por favor, analícenlos con cuidado. En particular, el sistema amortiguador de bicarbonato, que es el último que consideramos en la clase. ¿Ok? Son los principales mecanismos para evitar que las moléculas de repente agarren cargas que no deberían tener. ¿Ok? Ahora, quiero que vean la zona que tenemos aquí donde dice 0. Si en lugar de yo colocar un 7, un valor de 7 de pH, hubiera colocado 5 o 3 o a lo mejor un 8, pues habría vuelto a obtener 0 aquí. ¿Están de acuerdo? En teoría, por lo menos así como está la tablita, pareciera que cualquier valor de pH entre 2.1 y 9.8 me va a dar un valor de 0. La molécula, en teoría, no se desplazaría en un campo eléctrico. A esa zona la conocemos como zona Switterium. ¿Okay? Zona Switterium. Sin embargo, da una impresión equivocada, porque en realidad mi aminoácido no se va a mover solamente en un punto que llamamos punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es un valor de pH al cual realmente mi aminoácido, si yo lo pongo en un campo eléctrico y ajusto el pH a ese valor del punto isoeléctrico, pues no se va a mover. Pero si me salgo para cualquier extremo, para cualquier lado de ese punto isoeléctrico, mi aminoácido va a empezar a moverse hacia alguno de los polos. ¿Ok? Y recuerden ustedes, el punto isoeléctrico es muy sencillo de calcular. Agarramos pK1 más pK2 y dividimos entre 2. En el caso particular de este aminoácido, pues los valores de pK los tenemos muy claros, son 2.1, 9.8 dividido entre 2, pues finalmente obtengo un valor de 5.95. ¿Okay? Pero, ¿qué pasaría si yo tuviera un aminoácido de
con 3 grupos funcionales. ¿Qué pKs voy a agarrar? ¿pK1, pK2 y pK3 y divido entre 3? ¿O pK1 más pK2 divido entre 2? ¿O pK1 más pK3 entre 2? ¿O pK2 más pK? ¿Cuál pK voy a agarrar para conocer el valor del punto isómero? Quiero que vean ustedes, antes de entrar a tratar de resolver esa duda, a ver esta gráfica que tenemos aquí. Esto que ustedes ven aquí es la titulación de un aminoácido. Es un experimento que ustedes van a realizar en el laboratorio. Por cierto, me avisó la química Vianey que les cayó COVID en su casa y que están fuera de circulación, pero me ha dicho que todo el laboratorio está ya arreglado. No sé qué habrá hecho. Probablemente le avisó a los jefes de grupo. No sé. Hay que ponerse en contacto con ella para ver qué va a pasar. ¿Ok? Pero quiero que noten algo. Si observan ustedes, pareciera que hay 2 escalones en esta gráfica. Esos 2 escalones corresponden a los 2 grupos ionizables que tiene el aminoácido que estamos considerando. En este caso particular es glicina. ¿Okay? Tiene 2 escalones. Ustedes van a entender qué son estos escalones cuando vean el video que yo les he compartido esta mañana. Esto es básicamente una curva de titulación de un aminoácido. En la clase de la mañana yo les presenté la curva de titulación de un ácido débil. Usamos ácido acético como ejemplo, pero el principio se aplica para los 2. Noten ustedes que aquí tenemos un valor de pK, que es el del grupo carboxilo, y luego arriba tenemos un valor de pK, que es el del grupo amino. Los 2 tienen una cierta tendencia a perder su protón, pero hay uno que tiene mayor tendencia a perderlo que el otro. ¿Cuál de los 2 creen ustedes que tenga mayor tendencia a perderlo? ¿El del grupo carboxilo, que está aquí abajo, o el del grupo amino, que está aquí arriba? Entre más bajo sea el valor de pH al cual pierden su protón, más fuerte es el ácido débil. Porque incluso entre ácidos débiles, pues hay unos más fuertes que otros. ¿Okay? Así que entre más bajo sea su valor de pK, más fuerte es el ácido. ¿Okay? Tengan en mente algo. Las constantes de disociación funcionan a la inversa. Recuerden que pK es el logaritmo negativo de la constante de disociación. Si yo tengo una constante de disociación grande, cuando yo saque el logaritmo negativo se va a convertir en un número chiquito. Y si tengo una constante de disociación chiquita, cuando saco el logaritmo negativo se convierte en un número grande. ¿Okay? Así que la relación es inversa. En otras palabras, entre más bajo sea pK, más fuerte es el ácido. Entre más alto sea su constante de disociación, más fuerte es. ¿Okay? Porque un valor alto de una constante de disociación, al sacar el logaritmo negativo, me da un número chiquito. ¿Okay? Ahora quiero que vean este otro. Este es otro aminoácido que tiene 3 escaloncitos, como ustedes pueden ver. Este aminoácido es histidina. Tiene el grupo alfa carboxilo, que es el que tenemos hasta aquí abajo. Tiene el grupo alfa amino, que tenemos hasta acá arriba. Y en medio tiene otro grupo que tiene un nombre muy raro, que es el grupo imidazolio, que también tiene la capacidad de adquirir carga. Vean que le genera 3 escaloncitos. Ustedes van a realizar este tipo de titulaciones en el laboratorio. Y en el laboratorio, o en el video que van a ver que grabé esta mañana, lo que van a ver en la tarde o más tarde en la noche, les explico lo que significa la zona de amortiguación en relación a los valores de pK. ¿Okay? Por favor, véanlo con mucho cuidado. Entender lo que vimos en el video de esta mañana realmente les va a ayudar a entender lo que estamos viendo. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto? Bueno, ya mencionamos que es importante mantener el rango de pH en un rango muy estrecho para evitar que las moléculas se comporten en forma rara dentro de nuestro cuerpo. Pero saben, la característica que tienen los aminoácidos de cambiar de carga de acuerdo al pH es una de las
estrategias que los químicos utilizan en el laboratorio para poderlos separar. En el laboratorio hay instrumentos como estos, donde los investigadores separan los aminoácidos que hay en una mezcla de aminoácidos. Por ejemplo, imagínense que aquí en este vaso de precipitado tenemos un montón de aminoácidos mezclados. Ahí están todos mezclados. De algunos hay más, de otros hay menos. Pero yo quiero saber esa proteína, qué aminoácido tiene en mayor cantidad que otro. ¿Qué hago? Pues tengo que separarlos de alguna forma. Como yo no puedo verlos, no puedo agarrar, a ver, triptófanos, córrete para acá, glicina, córrete para acá. No, no se ven las moléculas. Tengo que utilizar alguna estrategia. Y lo que se hace, por ejemplo, en esta técnica que es cromatografía de intercambio de iones, es agarrar una columna, meter en la columna un gel, y ese gel está formado de pequeñas moléculas que aquí están representadas con estas esferitas. Esas esferitas quedan ahí dentro del gel y observen cuando lo ven, las esferitas tienen cargas negativas. Si yo vacío la solución de aminoácidos y esa solución de aminoácidos pasa a través de esas esferitas hasta llegar a la punta, algunos aminoácidos que no tienen carga no se van a pegar en las esferas. Algunos que tienen la misma carga que las esferas incluso se van a repeler, pero hay algunos otros que se van a sentir atraídos por las esferas y se van a adherir. Y entonces no van a caer. Cuando yo hago pasar líquido a través de esa esfera, los que van a empezar a salir en los tubitos abajo son los que no quedaron atrapados por las esferas. Pero tarde o temprano yo voy a querer bajar también los que están atrapados. ¿Cómo lo hago? Pues cambio el pH del medio que yo estoy usando. Y ahora el pH del medio va a hacer que esos aminoácidos que habían quedado agarrados a la carga negativa de las esferitas del gel, porque son positivos, ahora de repente pierdan su carga positiva y ya no se puedan agarrar y ¡boom!, salgan y aparezcan en los tubitos en la parte de abajo. Y así yo puedo separar en los tubitos los diferentes aminoácidos que están presentes en esa proteína. ¿Okay? Ahora, su libro menciona por ahí algunos aminoácidos especiales. Son aminoácidos que no aparecen dentro que ustedes tenían en la tablita. Por ejemplo, hidroxiprolina e hidroxilisina no aparecen. Y si ustedes se dan cuenta, hemos agarrado esos 20 aminoácidos de la tablita, el cuadro de la 3.1 de su libro de texto, como los aminoácidos que forman parte de las proteínas. Pero cuando estudiamos una proteína que se llama colágeno, resulta que aparecen estos ahí dentro de la proteína. Estos van a ser modificaciones post-traducción. Una vez que se integraron ya los aminoácidos, son modificados y convertidos en otros. Por ejemplo, este entra a formar parte de la estructura primaria en forma de prolina, que es uno de los 20, y ya que está dentro de la cadenita, entonces es modificado y se convierte en otro aminoácido, que es hidroxiprolina. Y lo mismo pasa con este. Entra a formar parte de la cadena en forma de lisina, pero es convertido ya dentro de la cadena hidroxilisina. ¿Okay? Luego aparecen aminoácidos como este, alfa-carboxiglutamato, donde de repente en la cadena lateral aparece otro grupo carboxilo, además del que normalmente tiene la molécula de glutamato, que es un aminoácido que tiene un grupo carboxilo alfa, un grupo carboxilo en la cadena lateral y de repente tenemos otro más aquí. Estos son labores que realizan algunas enzimas en algunas proteínas. Los factores de coagulación que no pueden recibir este grupo funcional adicional no funcionan como debieran y la persona, si se llega a cortar, va a estar sangre y sangre y sangre y sangre y pudiera morir desangrado porque no puede formar un coágulo. ¿Okay? Pero eso lo van a estudiar en su momento más adelante. ¿Okay? Selenocisteína es un aminoácido muy peculiar porque su libro lo menciona como que debería ser el aminoácido número 21 de la tablita, porque el ribosoma sí lo agarra y lo mete como parte de la estructura primaria. Pero lo hace de una forma muy curiosa que no voy a
considerar ahorita, lo van a ver probablemente en su clase de genética más adelante, porque la materia genética, la información del núcleo, tiene que tener una cierta forma muy peculiar para que este aminoácido entre a formar parte de la proteína. Luego quiero mostrarles estos dos, ornitina y citrulina, nombres raros, pero son aminoácidos que también están dentro de nuestro cuerpo, pero no forman parte de proteínas. Forman parte de ciclos bioquímicos, ciclos metabólicos, que nos permiten formar algunos compuestos como urea, que nosotros eliminamos por la orina. ¿Okay? En su momento vamos a hablar del ciclo de la urea, donde van a aparecer aminoácidos como estos, que si bien son aminoácidos, vean aquí tiene el grupo carboxilo, tiene el grupo amino, no forman parte de las proteínas, pero están involucrados en procesos metabólicos del cuerpo. ¿Okay? Y para terminar, probablemente la característica más importante de los aminoácidos sea la posibilidad que tienen de unirse entre sí. Se unen entre sí para formar cadenas que pueden ser muy, muy largas. ¿Okay? Y el tipo de enlace que se forma lo conocemos con el nombre de enlace peptídico. Si ustedes ven, los grupos amino y carboxilo de un aminoácido funcionan como si fueran las manitas que tiene para tomarse de otros aminoácidos. Con el grupo amino, él puede tomarse del grupo carboxilo de su vecino aminoácido. El grupo carboxilo, como ustedes pueden ver, de un aminoácido, se une con el grupo amino de otro aminoácido. En el proceso se pierde agua y se forma un enlace covalente que conocemos con el nombre de enlace peptídico. ¿Okay? Este es el tipo de enlace que se forma al unir aminoácidos. Un grupo carboxilo se une con el grupo amino de otro aminoácido. Por supuesto, el grupo carboxilo desaparece, ya no hay más grupo carboxilo, el grupo amino también, y lo que tenemos aquí se llama amida, una amida. La unión de un grupo carboxilo con un grupo amino forman una amida. Recuerden que habíamos dicho hasta donde íbamos en el estudio de aminoácidos que el grupo amino y el grupo carboxilo pueden dar cargas eléctricas porque tienen la posibilidad de perder protones. Bueno, pues resulta que cuando participan en este tipo de enlace, pierden esa característica. Y la amida, es decir, este enlace que se ha formado, que llamamos enlace peptídico, ya no puede donar protones y por lo tanto no puede aportar carga a esta nueva molécula que se ha formado. ¿Okay? Recuerden cuando estuvimos hablando de agua que yo les mencioné que el agua, una de las funciones que tenía en el cuerpo era ayudar en la digestión. Cuando nosotros comemos, entran proteínas que son cadenas largas de aminoácidos que no podemos absorber en esa forma. Tenemos que cortarlas para que los aminoácidos en forma individual puedan ser absorbidos. ¿Cómo lo hacemos? Pues si para formar el enlace tuvimos que quitar agua, ¿cómo creen ustedes que lo podemos romper? Metiendo agua. Y eso es lo que hacen unas enzimas que funcionan dentro del tracto digestivo, que llamamos enzimas hidrolíticas, porque cortan simplemente utilizando agua como si fuera un cuchillo. Meten una molécula de agua y ¡pum!, se corta el enlace y ahora los aminoácidos quedan libres y son fácilmente absorbidos. Ok, muchachos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Nos veríamos el día de mañana. Este próximo jueves va a ser la primera sesión por equipos.